Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tarde. Traigo una reflexión bajo la temática de es tiempo de educar. Y es tiempo de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Hoy más que nunca sabemos cómo está este mundo. Sabemos que falta poco para que Cristo venga a buscarnos. Por lo tanto, es tiempo de educar a nuestros hijos de la forma correcta, y eso es en los caminos de Dios. Y voy a comenzar leyendo un proverbio muy conocido por todos nosotros, el proverbio 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué maravilloso proverbio y qué gran mensaje para nosotros como padres tiene este proverbio. Podemos encontrar en este proverbio dos principios con respecto a la educación familiar. Primero, nosotros como madres, como padres, debemos ser conscientes de la educación de nuestros hijos. Y segundo, es necesario que nosotros eduquemos a nuestros hijos de la manera correcta. Y para eso, por supuesto, tenemos la guía, que es la palabra del Señor. Tenemos la ayuda de Dios. Vamos a comenzar por hablar con respecto al primer principio, que es una educación consciente. Nosotros como padres debemos ser conscientes de la educación de nuestros hijos. Y hay un ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo de Ana. Ana, ¿cierto? Esta mujer que no podía tener hijos, que clamó al Señor para que le diera un hijo, y Dios respondió esa oración y ella tuvo a Samuel, ¿cierto? Ella prometió también entregar a este niño en las manos del Señor. Y acá nosotros podemos ver en 1 Samuel 1:27 que Ana dice: este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Es decir, acá tenemos que nuestros hijos son una dádiva de Dios, son un regalo de Dios. Y en definitiva, nuestros hijos no son nuestros hijos son de Dios. Entonces, debemos cuidar de ellos con cariño, con esfuerzo, porque los hijos son un regalo de nuestro Dios, un regalo de nuestro Padre Celestial. Es nuestra primera obra misionera. Debe ser nuestros hijos. Nuestros hijos pertenecen al Señor, por lo tanto debemos educarlos como Él quiere que lo hagamos. También es necesario comprender que el mismo Dios que nos escucha, que escucha nuestras oraciones, que escuchó a Ana, su clamor pidiendo un hijo y que le respondió, es el mismo que nos acompaña en este proceso tan importante de educar a nuestros hijos. Hoy en día, en ningún momento es fácil educar a nuestros hijos, pero hoy en día es más difícil aún, más si queremos educarlos en un hogar cristiano. Todo lo que los rodea, todo el mundo apunta hacia un lugar diferente al que nosotros queremos conducir a nuestros hijos, que es en los caminos del Señor. Por lo tanto, ahí está Dios para orientarnos, para ayudarnos, para entregarnos esas herramientas que muchas veces nosotros no tenemos para educar a nuestros hijos. Debemos clamar al Señor, debemos pedirle en oración que Él nos ayude. Él nos regaló hijos maravillosos. Él nos va a ayudar, y así lo dice su palabra, en instruir a nuestros hijos en sus caminos. Pero para eso, como siempre, debemos clamar, debemos pedir, debemos orar para que el Señor nos capacite, para que podamos ser esos padres, esas madres que el Señor quiere para nuestros hijos. Debemos ser conscientes de la educación de nuestros hijos y debemos educar a nuestros hijos de la manera correcta. El proceso educativo de nuestros hijos, por supuesto que no es fácil, ¿ya? En el apóstol Pablo, en Efesios 6:4,
en la segunda parte de este versículo, de Efesios 6:4, dice que nuestros hijos deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Eso quiere decir que en nuestro hogar, que en la vida familiar debe haber disciplina y amonestación. Dos cosas sumamente importantes que aquí la palabra del Señor y el apóstol Pablo está enfatizando. Disciplina y amonestación. Esta es una advertencia para nosotros, para saber que la maternidad, que la paternidad conlleva esta disciplina. Debemos criar a nuestros hijos en un ambiente de cariño, de cuidado, de preocupación, por supuesto que sí. Pero también es importante que a todo ese cariño, a toda esa preocupación, nosotros tengamos en cuenta estos dos elementos, que es la disciplina y la amonestación. Si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar, y es lo que hace Dios con nosotros también. La palabra del Señor dice, ¿cierto? Si Él nos amonesta porque nos ama. Lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos, lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros hijos. Por lo tanto, nuestros hijos deben esperar de nosotros que los protejamos, que los ayudemos, que estemos siempre presentes, que les demostremos cariño y comprensión, pero también nuestros hijos deben tener de nosotros y deben esperar de nosotros que seamos firmes, que seamos rigurosos, que no dejemos pasar los errores de nuestros hijos. Debemos corregirlos con amor, por supuesto, debemos disciplinarlos, debemos amonestarlos si ellos cometen algún error, porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Si en una familia no hubiera la disciplina y la amonestación, la verdad es que los resultados serían desastrosos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos dos elementos en la educación de nuestros hijos. La amonestación tiene que ver con instrucción, con advertencia, con el educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos la obligación de llamarles la atención si ellos están haciendo algo equivocado. No debemos ser negligentes en nuestro rol de madres y padres en llamar la atención a nuestros hijos. Parece que lamentablemente hoy en día se ha dejado un poco de lado esta amonestación. Se ve a veces un poco demasiado rigurosos a veces cuando queremos amonestar a nuestros hijos. Pero si amamos a nuestros hijos, los vamos a amonestar, los vamos a disciplinar. A veces no queremos ser o no queremos parecer padres fastidiosos, ¿cierto? Para nuestros hijos a veces podemos ser fastidiosos, como no hagas esto, ten cuidado con esto, y un montón de consejos que nosotros podemos darle a nuestros hijos, que para ellos pueden ser un fastidio, ¿cierto? Pero si amamos a nuestros hijos, tenemos el deber de amonestarlos y de disciplinarlos para poder formar su carácter. Porque en esto de a lo mejor no querer ser mala onda, entre comillas, podemos caer en cometer errores que pueden deformar el carácter de nuestros hijos, y que incluso cuando ellos sean grandes en algún momento pueden llegar a decir: ¿por qué mi mamá, por qué mi papá nunca me dijo, nunca me corrigió, nunca me advirtió? Así que ahí debemos estar nosotros, amonestando, disciplinando, corrigiendo, formando el carácter de nuestros hijos y, por supuesto, como es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ser un buen padre, ser una buena madre, implica muchas veces ser fastidioso, como les mencionaba antes, ¿cierto? Del mismo modo que construir un hogar sólido, establecer un hogar dentro de los caminos de Dios y colocar a la familia también en el lugar que corresponde, tiene un costo a veces que muchos padres no están dispuestos a asumir. A veces el ser buen padre o el ser buena madre implica tener menos dinero,
tener menos proyección profesional, tener menos lujos, pero ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Lo primero debe ser nuestro hogar, un hogar cristiano, un hogar donde nuestros hijos puedan sentir la presencia del Señor, un hogar donde podamos darle a nuestros hijos esa educación que Dios quiere que le entreguemos. Debemos tener una familia según el corazón de Dios. Debemos pedirle a Dios que Él sea nuestro guía. Debemos poner a Dios en primer lugar para esta labor tan hermosa, esta responsabilidad tan importante que el Señor nos entregó, que es ser madre, que es ser padre. El guiar a estos pequeños en los caminos de Dios. Nunca es tarde para poder comenzar a educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Es tiempo, ahora más que nunca, de educar a nuestros hijos como Dios quiere que lo hagamos. Es tiempo, ahora más que nunca, de tener ese hogar cristiano que Dios anhela entregarnos. Mis queridos hermanos, no nos olvidemos que Dios siempre nos escucha. El Señor está dispuesto a escuchar a una madre y a un padre que quiere hacer lo correcto, que quiere guiar a esos hijos maravillosos que el Señor nos ha dado en sus caminos. Así que es mi deseo, es mi oración en esta tarde que podamos cumplir ese rol maravilloso que el Señor nos ha entregado. Es tiempo de educar.